Hola estudiantes del sexto A, del sexto B, del sexto C. Esta cápsula es una síntesis de la unidad que hemos visto en este tiempo relacionada con los microorganismos y la salud. Así que el objetivo es recordar características de los microorganismos y medidas de higiene y cuidado. Los temas que hemos visto son microorganismos, luego vimos los beneficios de estos microorganismos, luego los perjuicios y por último abordamos la higiene y algunas medidas de cuidado. Primer tema, microorganismos. Los microorganismos son seres vivos que no son observables a simple vista, es decir, bajo nuestra visión humana no los podemos observar. Sí los observamos a través de ciertos instrumentos como los microscopios. Dentro de los microorganismos vamos a reconocer a 4. El primero, los protozoos. Esta imagen que estás observando es un ejemplo de protozoos. Las amebas, estos personajes que aparecen en La Chica Superpoderosa. Y una característica de los protozoos es que habitan principalmente en ambientes acuáticos. El segundo microorganismo que nosotros vimos corresponden a las algas microscópicas. Una característica particular de estos microorganismos es que realizan la fotosíntesis. Entonces, si realizan fotosíntesis, nos proporcionan el oxígeno. El tercer microorganismo que nosotros vimos corresponde a los hongos microscópicos. En estos momentos estás observando una imagen que representa a las levaduras. Los hongos en general se desarrollan en ambientes húmedos. Y el último microorganismo que nosotros vimos corresponden a las bacterias. En esta imagen parecieran tener una forma de soufflé, de bastones, y las bacterias habitan en todo tipo de ambientes, con presencia de oxígeno, sin presencia de oxígeno, sea cálido, a bajas temperaturas, terrestre, marino, las bacterias van a estar. Los virus. Los virus, si bien no son observables a simple vista, no son considerados como microorganismos porque no son seres vivos. ¿Por qué no son seres vivos? Pues carecen de ciertas características que definen a un ser vivo como tal. Por ejemplo, la reproducción. Los virus no tienen un mecanismo propio de reproducción. No es que se junte un virus padre, virus madre, o en este caso macho, hembra, y que generan descendientes, o bien que a partir de un virus se generen dos virus por división. No ocurre eso en los virus. El segundo tema corresponde a los beneficios de los microorganismos. Aquí solo mencionaré algunos. Por ejemplo, tanto los protozoos como las bacterias participan en la purificación de aguas residuales. Estas aguas provienen de los desechos, de ciertas actividades humanas, como por ejemplo al lavar la loza, ducharse, al tirar la cadena. Todas estas aguas van a ser purificadas gracias a la acción de algunos protozoos y de algunas bacterias. Otros beneficios, tanto las algas como los hongos, ya que hablamos de algas y hongos macroscópicos que observamos bajo nuestra visión humana, se utilizan en el área gastronómica en la producción de algunos platos. Por ejemplo, en el sushi tenemos la alga nori y aún más concreto los champiñones para generar estas pizzas. Tanto los hongos como las bacterias realizan un proceso conocido como fermentación. Cuando los hongos y las bacterias realizan este proceso, se obtienen algunos alimentos. Por ejemplo, el pan a través de la levadura, que fue la imagen que observaste antes.
También a partir de la fermentación de la cebada, en este caso, se obtiene la cerveza. La fermentación de ciertas frutas como la uva se obtiene el vino. Y aquí como otro ejemplo tenemos el queso azul, que es producido a partir de un hongo. Esas coloraciones azules que tú observas ahí, que te voy a mostrar con el puntero láser, todo eso corresponden a hongos. Más importante aún, la descomposición. Tanto los hongos como las bacterias nuevamente realizan este proceso. Y cuando realizan este proceso, es decir, a partir de este proceso es que el suelo va a obtener nutrientes. Entonces, este suelo que estás observando aquí obtiene los nutrientes a partir del trabajo de los hongos y las bacterias. Por ejemplo, aquí, este choclo está siendo descompuesto por estos hongos. Vamos al tercer tema, que son los perjuicios. Aquí la imagen ya nos sugiere algunos perjuicios que nos generan estos microorganismos. Diremos que en general causan infecciones o intoxicaciones. Y las formas de contagio de estos microorganismos son variadas. Puede ser, por ejemplo, al consumir alimentos o beber agua contaminada. En esta situación que estás observando, existen en las aguas un protozoo que se llama Giardia lamblia y que puede causar como infección o enfermedad Giardiasis. ¿Cómo uno se contagia de eso? Cuando consume, bebe agua contaminada, es decir, agua directamente del río. En el caso de la comida contaminada, quizás alguna vez te ocurrió esta situación. Muchas veces el aseo inadecuado también nos genera ciertas infecciones causadas por microorganismos. En la imagen de los pies, cuando no se hace un aseo correcto o bien no se secan como corresponden, aparece el pie de atleta. Y aquí tenemos otra forma de contagio, de forma directa. Bajo este mecanismo uno podría contagiarse de alguna bacteria como microorganismo y, caso particular, virus. A través de esas gotitas que son expulsadas por este personaje, van las bacterias, van los virus, llegan a nosotros, ingresan por distintas vías, sea por los ojos, por la nariz o por la boca. Ahora, como cuarto tema, medidas de cuidado e higiene para prevenir estas enfermedades, estas infecciones o intoxicaciones como tal. Algunas ideas importantes. Primero, el lavado de manos. Eso es una medida, pero fundamental para evitar estas infecciones. Otra medida importante, la limpieza, la desinfección de la superficie y de los objetos que también utilicemos, así como lo hace Bob Esponja. Otra medida de cuidado, la distancia, pensando en nuestro contexto actual. 1 metro de distancia es lo que se sugiere pensando en el contexto actual para evitar que nos lleguen posibles gotitas como ocurrió en la imagen del estornudo. La preparación de alimentos también es fundamental. ¿En qué sentido? Tanto en el lavado de los alimentos que vayamos a consumir, como también la forma misma de la preparación, que la cocina esté limpia, desinfectada, los utensilios que utilicemos también estén limpios y desinfectados, cocer las carnes, la verdura el tiempo que corresponda, no dejarlo a medio cocer o cruda, no. Te dejo estos mapas de cierre que señalan los 4 microorganismos vistos, las algas microscópicas, los protozoos, los hongos microscópicos y las bacterias. A modo general, beneficios de los microorganismos, la purificación, un beneficio alimenticio, la descomposición. Y perjuicios en general, infecciones.